trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá. Escuchan ustedes el programa mundial La Voz de la Esperanza, que proclama un mensaje cristiano de paz, de seguridad y de amor. Cristo muy pronto vendrá. Y ahora con ustedes, La Voz de la Esperanza en la palabra del Dr. Frank González. Su tema será Aventurados los pobres en espíritu. Amigos oyentes, para la protagonista de la obra La Casa Redonda, de Adriana Enriquet Stahli, la pobreza y la miseria eran como hermanos bondadosos y alegres. Pero, ¿sucede así en la realidad? ¿Qué tiene de bueno y de alegre la pobreza? Para Jacinto Benavente, solo en las novelas y en los cuentos se puede poetizar con la pobreza. En la realidad no. Sin la seguridad de lo necesario para la vida, decía él, nadie puede responder ni de su misma vida, ni de su honradez, ni de sus afectos íntimos. Los náufragos, agrega, no eligen puerto. Felizmente, los hechos demuestran lo contrario. Hay todavía gente que no está dispuesta a pagar cualquier precio por un puñado de pasto. Son seres que prefieren morir antes que vender sus principios. A pesar de su pobreza, y aún gracias a ella, han adquirido una filosofía de la vida que hasta los ricos envidian. Cuando preguntaron a Temístocles, ¿a quién darías más gustoso vuestra hija en matrimonio? ¿A un hombre honrado sin riquezas o a un rico sin honradez? El célebre vencedor de Salamina contestó, prefiero hombre sin riquezas antes que dinero sin hombre. Por supuesto, sabemos que hay quienes llegan a ser pobres por su propia indolencia. También reconocemos que la pobreza en sí no es una virtud. Lo importante es ser virtuoso a pesar de ser pobre y a pesar de ser rico. Cuando el maestro de Nazaret comenzó su obra en esta tierra, pronto hará 2000 años, la situación que entonces se vivía era de profunda crisis. El materialismo lo llenaba todo. La filosofía pagana había saturado toda la tierra y aún los hebreos, que debían constituir un pueblo especial en virtud del mensaje de que Dios los había hecho depositarios y que ellos debían impartir al mundo, participaban del sentir general. Ni los sacerdotes hebreos, ni los escribas, ni los fariseos habían sido conmovidos por la prédica impresionante de San Juan Bautista. Y por fin, había llegado el momento de que Jesús comenzara su obra. Y allá, sobre un monte próximo al mar de Galilea, donde Jesús había pasado la noche en oración, una multitud inmensa se había congregado ávida de escuchar al Maestro. Los discípulos estaban más cerca de él, como si presintiesen que el Señor tenía algo grande que decirles. Y Jesús comenzó el sermón de la montaña. Nada se ha dicho sobre esta tierra que sea superior a ese sermón. La grandeza, la profundidad de su sabiduría no ha sido igualada jamás. El Maestro dijo en aquella oportunidad cosas que tuvieron que resultar muy extrañas para quienes las escuchaban. Eran cosas opuestas a las enseñanzas de los rabinos, opuestas a la filosofía egoísta que predominaba en aquella época y el orgullo de todas las épocas. Comenzó a pronunciar las bienaventuranzas. Vamos a limitarnos hoy a la primera de ellas, que dice así: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. San Mateo 5, verso 3. Jesús pronuncia su primera bienaventuranza sobre los pobres en espíritu. ¿Quiénes son estos pobres en espíritu? ¿Los apocados? ¿Los cobardes? ¿Los pusilánimes? No, no podrían ser estos. Tal cosa estaría en desacuerdo con la naturaleza y el carácter del Señor Jesús. Él fue valiente. No temió en ningún momento ni las amenazas de los fariseos, ni las arteras trampas de los escribas, ni la abierta persecución de los sacerdotes hebreos.
En la hora de la prueba definitiva, afrontó el juicio de los hombres y la misma crucifixión, sin revelar el menor signo de debilidad. Jesús fue valiente y siempre instó a sus seguidores a que lo fueran. ¿A cuál de sus discípulos podría tildarse de cobarde? Todos ellos fueron capaces de afrontar las persecuciones y aún la misma muerte sin la menor vacilación. Sufrieron y murieron por su Maestro. Bien, dirá alguien, ¿Pedro fue cobarde? ¿No negó acaso a su Señor en una hora difícil? Y respondemos que Pedro fue débil, quien no lo es en algún momento de su vida, pero no fue cobarde. Al igual que sus compañeros, cuando le llegó la hora supo morir también él en una cruz en la cual se convirtió en otro mártir del cristianismo. Y tanto él como los demás entendieron a fondo el sentido de la expresión pobres en espíritu. Con ella, el Maestro se refería a los humildes, a los que con su orgullo no hacían sufrir a los demás. Amigo que me oyes, ¿somos también nosotros pobres en espíritu? ¿Es la humildad lo que llena nuestro corazón? Que Dios nos bendiga y nos ayude a vivir el espíritu de esa bienaventuranza, recordando siempre que el reino de los cielos es de los pobres en espíritu, es decir, de los humildes. Amigo que me oyes, merezcamos la bienaventuranza que se ofrece a los pobres en espíritu, y vivamos honrando a aquel que pronunció tan admirable bienaventuranza. Y ahora al despedirnos, decimos a cada oyente: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Este programa se ha transmitido bajo el patrocinio de La Voz de la Esperanza y de sus amigos de la Iglesia Adventista.